Ya. Bien, vamos a comenzar. Eterno Dios y Padre nuestro, bendecimos, Señor, y alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder llegar hasta tu casa de oración para aprender, Señor, de tu palabra, para aprender, Señor, de los tiempos que tienes designado tú para todos nosotros, Señor. Así que te bendecimos por ello, Señor, y nos disponemos, Señor, a escuchar. Nos disponemos, Señor, con nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, a aprender de ti, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Este sería entonces el capítulo 12, el último de Daniel. Daniel, este hombre amado de Dios. Y toca esta parte del tiempo del fin, totalmente profético, ¿no? Y con respecto, ¿cierto?, al futuro remoto de Israel. En los otros capítulos anteriores, ¿cierto?, nosotros vimos el futuro inmediato de Israel, con todos los problemas que tenía con los diferentes países cercanos. Pero esto viene para más adelante, para mucho más adelante. Ustedes han estado mirando seguramente en algún momento la televisión y han visto, ¿cierto?, el problema del Medio Oriente que está en este momento. ¿A qué país corresponde Irán en el mundo antiguo? Persia, ¿cierto? Babilonia. O sea, lo que hemos estado estudiando nosotros todo este tiempo, justamente está el conflicto ahí en este momento ahora. O sea, tenemos tantos y tantos años, ¿cierto? Y la lucha continúa ahí. Y quizás hasta cuándo va a durar, no se sabe. Bueno, pero en aquel tiempo, ese porque es el tiempo del fin, ya hablamos de que era el futuro remoto. En aquel tiempo, cuando dicen aquel tiempo no significa, ¿cierto? Hay que destacar una cosa en la lectura bíblica. Muchas veces de un versículo a otro hay mucho tiempo de distancia en tiempo. Y aquí es más o menos igual, no se trata del mismo tiempo de un año más o 2 años más, sino que se trata de la misma época, de la misma era que están sucediendo estas cosas, ¿ya? Por eso dicen, en aquel tiempo se levantará Miguel, el ángel Miguel, ¿no? ¿Quién es este ángel Miguel? ¿Se recuerdan qué estatura tiene? ¿Ah? No de estatura física, sino que estatura, digamos, de importancia. Arcángel. ¿Ah? Un arcángel cercano, bueno, casi como el arcángel principal de... Claro. Busquemos Apocalipsis 12:7, por ejemplo, que ahí ese versículo se refiere a Miguel. Y este Miguel está asociado a menudo con la batalla espiritual. Él está al servicio directo de Dios y está el que comanda los ángeles. Los ángeles. Y es llamado, ¿cierto?, el arcángel. Arcángel. ¿Quién puede buscar Judas 1:9? Judas 1:9. ¿Ah? Ya, que terminen de buscar Judas 1:9. Ya, fuerte y claro.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esa fue la ocasión en que el dragón, Satanás, ¿cierto?, está ascendiendo a los cielos de Dios, de tal manera que quiere, digamos, arrebatarle el cielo. Pero ¿quién se opone? Digamos, quién sale en defensa? Es Miguel con sus ángeles. Y lo derrotan y lo echan fuera. Si estaba cerca del cielo, ya definitivamente lo echan fuera. Y Judas 1:9, entonces ahí es donde lo llaman arcángel. Tiene... Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí lo llama arcángel, ¿no? ¿Ah? Sí. Bueno, ya que Miguel es llamado arcángel, tenemos que entenderlo y ubicarlo como el verdadero opuesto a Satanás. Muchas veces la gente piensa que el opuesto a Satanás, ¿quién es? ¿Ah? Jesús. O Dios, ¿cierto? Pero no es así. No están en una altura igual, ¿cierto? Como que se pongan a pelear y uno derrota al otro. El opuesto es Miguel, el arcángel. Por eso que el arcángel, ¿cierto?, sale en defensa digamos, del Padre y lo derrota finalmente. Eso lo vemos en el Apocalipsis, ¿ya? Entonces ángel de alto rango le llaman, por eso él se le llama arcángel. Y dice entonces Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Eso se lo está diciendo a Daniel entonces el ángel. Y qué bueno saber, ¿cierto?, que cuando uno ve las noticias ahora y ve cómo está, digamos, como ha sido en diferentes ocasiones, ha sido atacado Israel desde que nació en el año 1948, desde que nació como nación, ha sido atacado y tratado, digamos, de eliminar. De hecho, el ayatolá, que hoy día ya está fallecido, ¿cierto?, la intención de él era borrar del mapa a Israel, borrarlo entero, en todos lados. Y esa es la intención que tienen ellos, ¿cierto? Además, entonces, del gran rol que tiene como guerrero espiritual, Miguel tiene un trato especial, entonces, de proteger a Israel. O sea, si en este momento hay ataques, ¿cierto?, o hay una guerra persistente de Israel, por ejemplo, en este momento con Irán, hay una protección, ¿cierto?, de los ángeles para Israel. Y eso ha sido toda la vida, porque es su pueblo, ¿no? Así que ese es el trabajo especial que tiene proteger a Israel. Dios señaló a Miguel como un guardián espiritual sobre Israel. ¿Qué tendrá con nosotros, sobre nosotros, como iglesia? Habrá otros ángeles a lo mejor, pero Miguel está exclusivamente para proteger a Israel. Entonces dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Israel, y será tiempo, dice, de angustia. Y aquí ya la cosa empezó difícil. Y esto se refiere a un tiempo de persecución para Israel y la calamidad mundial conocida como la gran tribulación, que es ese tiempo que está escrito ahí, la gran tribulación. Por eso que dice que es un tiempo
de angustia. ¿Y por qué lo llaman así? Porque es un tiempo, ¿cierto? Mire, Israel ha sufrido en muchas ocasiones grandes persecuciones, pero esta que va a sufrir Israel va a ser la peor que ha tenido Israel en su existencia. Quizás no la veamos nosotros. Nosotros vamos a estar mirando de arriba cómo luchan. Será tiempo entonces de angustia. Y cual nunca ese fue desde que hubo gente hasta entonces. El pueblo judío, hermanos, ha pasado por muchos tiempos de angustia, y les voy a nombrar algunas a través de su historia. Partimos con la caída de Samaria y Jerusalén, que nosotros la estudiamos acá. ¿En qué libro la estudiamos? ¿Se acuerdan? Jueces. Bueno, esos libros que estudiamos cuando partimos de David. Bueno, pero finalmente Samaria y Jerusalén cuando se los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Ya? Ese es el primero. Después los terrores traídos por Antíoco Epífanes, cuando destruyó el templo. La destrucción de Jerusalén por los romanos. ¿Ya? La persecución de la iglesia durante el oscurantismo y los pogroms de Europa hasta el holocausto del siglo XX, que nosotros ya a esta altura ya hemos visto muchas películas del holocausto de la iglesia, del pueblo de Israel. A menudo parece que la historia de Israel ha sido un tiempo siempre entonces de angustia, de persecución, de sufrimiento. ¿Ya? Sin embargo, este tiempo de angustia será diferente. No diferente en el ámbito positivo. Ya dijimos, va a ser la peor persecución que va a tener en su historia de Israel. Pero será en el tiempo, ¿cierto?, de la gran tribulación. Y continúa entonces, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, va a haber, si bien es cierto que hay un tiempo largo aquí, pero es cuando Jesús regresa, llama también a su pueblo, lo arrebata, lo saca, lo liberta acá. No vamos a hablar de estos días todavía, pero regresa Jesús y en poco tiempo es instalado Jesús. Y el pueblo de Israel tiene la posibilidad de ser libertado, ser salvo de nuevo. Por el Mesías que ellos nunca aceptaron, ¿cierto? Nunca lo aceptaron, aquí lo van a tener que aceptar. Porque van a ver, bueno, ya tendríamos que trasladarnos al Apocalipsis, pero van a ver 144.000 que, ¿cierto?, son evangelistas prácticamente, que se van a repartir por el mundo, y ahí van a rescatar y libertar entonces al pueblo de Israel. En aquel tiempo. Sigamos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice que serán despertados. O sea, resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No importa lo grande que sea el ataque en contra del pueblo judío, Dios promete siempre preservarlos. Él le hizo una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Que iba a ser su pueblo, que lo iba a proteger. Génesis 17:7. Si alguien tiene ese texto. ¿Ya? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el de tu descendencia después de ti. O sea, siempre, siempre va a ser eso. ¿Quiénes van a ser los que se hayan escrito en el libro? Dice que ahí dice todos los que se hayan escrito en el libro. Y no todos los judíos, ¿cierto?, van a ser, aunque tengan una oportunidad, no la van a aceptar. ¿Por qué? Porque hay unos que simplemente se oponen, tal como en este tiempo se oponen al Evangelio, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esos serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Ya. La resurrección va a ser de esa forma. Unos para vida eterna, los que aceptan, ¿cierto?, el Evangelio, los que aceptan al Mesías que ellos estaban esperando, ¿cierto?, son para, dice, para vida eterna. Pero los que no lo aceptan van a ser para vergüenza y confusión perpetua, o sea, con una confusión perpetua. A lo mejor es muy liviano la expresión, a pesar de que se nota dura, ¿cierto? Pero confusión perpetua significa... ¿Qué significa confusión? Claro que no sabemos dónde estamos, para dónde vamos, es pura confusión, pero para siempre. Nunca vamos a saber dónde estamos ni para dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino? No sabemos. Esa es la confusión perpetua. Ahora, los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. Esa es una promesa que está en el versículo 3, ¿cierto? Una promesa para los justos, para los que han aceptado, ¿cierto?, el Evangelio, aún siendo judíos, ¿cierto? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, aquellos que viven, ¿cierto?, en la sabiduría de Dios. Esos son los entendidos, aquellos que han aceptado, ¿cierto?, la palabra de Dios, la entienden y la practican, ¿cierto? O sea, viven en sabiduría de Dios y resplandecerán, dice. O sea, se van a notar tal como ustedes, ¿cierto?, se destacan entre la gente que no tiene idea de Dios o que no ha aceptado nunca al Señor, ¿cierto? Y a pesar de toda la calamidad, todas las dificultades que vienen sobre Israel, Dios tiene a aquellos que son entendidos y dice que van a resplandecer. Se van a notar en todos lados, ¿cierto? O sea, y eso va a cooperar para que los judíos escuchen, ¿cierto?, el Evangelio. Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas. Aquí los entendidos entre el pueblo de Dios son aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Ahí hay un premio, ¿no? Un premio para aquellos que se dedican a enseñar la justicia de Dios. Pero ¿qué podemos entender como la justicia de Dios? ¿Qué idea se les viene a la cabeza cuando se habla en la Biblia de la justicia de Dios? ¿Cómo? Bien derechamente, sin enfocarse en la verdad. ¿Hacerlo malo? No, es un poquito más. Tiene que ver con las relaciones, ¿cierto? Las relaciones... Con todo. Claro. Claro, se refiere a las acciones que se hacen para digamos, conservar o preservar, ¿cierto?, la vida en la comunidad. Claro, y defender principalmente la causa de los que son más vulnerables o son más pobres, ¿cierto? O sea, la justicia de Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor de Dios, ¿cierto? Tiene que ver con las relaciones entre sí y la relación con Dios. Ese es un concepto bien amplio, pero ese es los que enseñan esta justicia, ¿cierto?
dice que van a resplandecer. Y todo el pueblo de Dios son como estrellas, dice, en el sentido que irradian luz y ayudan a otros para que vean y hallen su camino. Qué bonita es la comparación que hace, digamos, el paralelo que hace la palabra de Dios con respecto a los que han aceptado el Evangelio. Dice que son como estrellas que iluminan al resto. ¿Cuántas veces no tenemos en la familia, cierto? Uno solo o un par de ellos, cierto, que han aceptado al Señor. Esos son los que iluminan la familia y son requeridos cada vez que hay necesidad, ¿cierto? Bueno, ayudan entonces a la gente a que vea la luz y halle su camino. Esta promesa aplica a todos los entendidos y a todos aquellos que enseñan la justicia a la multitud a través de los siglos. Y en este caso, ¿cierto? En el caso de Israel, esto se aplica a los famosos 144.000, ¿cierto? Judíos, ¿cierto? Del pueblo de Israel para los finales tiempos. Estos son los que se van a esparcir por el mundo, ¿cierto? Y van a rescatar o van a permitir liberar a los judíos de la injusticia. Dice entonces, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa? Pero tú, Daniel, cierra las palabras. El cerrar las palabras, ¿qué significa? O sea, se escribe y se tapa. Y después, ¿qué le dice? Y sella el libro. O sea, ya no hay más que agregar. Y qué terrible, porque se escribe esto, ¿cierto? Se escribe esto. Y pueden pasar, pero siglos. Y ahí está la palabra escrita, hasta que tiene que llegar el tiempo que está determinado por Dios. ¿Ya? Cerrar las palabras implica que las palabras debieran mantenerse a salvo hasta el tiempo que se necesiten, ¿cierto? Sellar el libro tiene el doble sentido de autentificar el mensaje y preservarlo. ¿Ya? Autentificar el mensaje y preservarlo, mantenerlo intacto, sin agregarle nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. La profecía de Daniel ciertamente fue algo de valor en su propia época, tuvo su valor. Recuerden que estamos viendo, este es el futuro remoto, pero hay un futuro inmediato. Ya les dije que cuando tenía sus problemas con las otras naciones más cercanas, ¿cierto? Cuando tenía problemas con el famoso Irán de hoy día, ¿cierto? Y con las naciones vecinas. Con Egipto, por ejemplo, también. Ya lo vimos, ¿ya? Pero llegaría un día que sería el tiempo del fin, cuando esta profecía tendría aún más importancia. Porque es para cuando se va a cumplir toda la profecía. No la vemos todavía, pero se va a cumplir. Por lo tanto, era importante el cerrar las palabras y el sellar el libro hasta el fin. Y dice, y muchos, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo escuché muchas veces de este versículo que se interpreta como todo este movimiento mundial que hay, que la gente se traslada de un lugar a otro. Parece que toda la gente se le ocurrió ahora viajar en avión. Esa es la interpretación que se le daba, pero tiene otro sentido. Y además dice, la ciencia se aumentará. También nosotros entendemos, ¿cierto?, de que todos estos adelantos que hay están integrados en esta parte del versículo. Pero yo les voy a leer qué es lo que dice aquí.
Daniel describe una característica del tiempo del fin. Muchos toman si esta predicación se estuviera cumpliendo en los viajes de aquí para allá, ¿cierto? Incluso yo me acuerdo de un pastor muy querido que tenía y que me lo explicaba así a mí. Y no estaba interpretando él. Y en la explosión de la información, la ciencia se aumentará de nuestra era moderna. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto tiene más la idea de buscar conocimiento. O sea, correrán de aquí para allá buscando conocimiento, buscando entender, conocer y entender, ¿ya? En lugar de maneras rápidas de transportarse. La idea es que las personas correrían intentando encontrar respuestas a preguntas importantes, específicamente en referencia a los eventos futuros. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, la gente busca mucho más eso. Hay tiempo en que se negaba, estábamos prácticamente bajo el catolicismo, en que se nos negaba conocimiento, ¿cierto? Solamente el sacerdote, no sé, o el obispo el que podía leer la Biblia. Y me acuerdo yo que en el Concilio Vaticano 60, me parece, esto se abrió. Se abrió, o sea, la apertura viene de mucho antes, pero en la Iglesia Católica se abrió a que los feligreses y católicos pudieran leer la Biblia. Se empezaron a imprimir Biblias y son muy buenas por lo demás. El sentido correcto de esto, de que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, es que muchos la buscarán por todos lados. Y como consecuencia de ella, el conocimiento del mismo libro se incrementará. ¿Ya? Versículo 5. Y yo, Daniel, dice, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Recordemos que Daniel se encontraba junto a un río. Entonces ahora mira y ve dos que son ángeles prácticamente, uno a un lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La preguntita que le hizo. Al parecer estos dos varones del lado del río eran ángeles. No puede ser de otra forma. Un ángel le preguntó al otro, no para el beneficio del ángel, pero para el beneficio de Daniel y para nuestro beneficio. O sea, le preguntó para que se sepa, ¿cierto? ¿Cuándo serán, cierto? Dice, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? El cual, dice, el varón vestido de lino, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, la derecha y la izquierda, al cielo y juró por el que vive por los siglos. En un juramento solemne, un ángel anunció que el tiempo de tribulación duraría 3 años y medio. O sea, le dijo tiempos y medio tiempo. Yo no entiendo por qué lo anuncian así de esta forma. A lo mejor podrían habernos dicho al tiro 3 años, 2 años, medio año. Pero la da por tiempos. Bueno, hay que entender la cultura de ese tiempo, sí. Y estos dos son aquí, ¿cierto? Estos 3 años y medio, aquí tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Viene el Señor en las nubes, ¿cierto? Y arrebata la iglesia. Y se producen estas 7 semanas, ¿cierto? Recuerden las semanas de los días de semanas, ya lo borré recién, pero en estos 3 años y medio es donde aparece el famoso, ¿cómo se llama?
Anticristo. El anticristo, sí. Pero también lo cuenta Cachero. En estos 3 años y medio, entonces, es cuando todo, aquí aparece el anticristo, aquí. Y aparece en una forma en que, mire, todos estos problemas mundiales que hay, los soluciona. Y se transforma en el gran hombre, digamos, el gran líder mundial. Y prácticamente todas las naciones se rinden ante él. Y eso durante 3 años y medio. A los 3 años y medio se da una vuelta de chaqueta, pero total, total. Y el anticristo empieza a apretar a todo el mundo. De repente pienso en Trump. En Trump que está apretando a todo el mundo. Pero no es así. Siempre se ha hablado, ¿cierto?, de muchos personajes que han aparecido en líderes mundiales y se les atribuye, por ejemplo, el anticristo Hitler, ¿cierto? De repente se le ocurre decir que el Papa, en fin. Pero en estos 3 años y medio aquí comienza entonces la gran tribulación. Y en este tiempo, ¿cierto?, que de 1260 días, dice que se quita el sacrificio continuo. Ya lo vamos a ver ya. Pastor, tengo una pregunta, siempre me da vuelta. La gran tribulación se refiere a los tiempos que estamos viviendo, hacia la... Es como señales que tenemos ahora. Porque es una gran persecución. Claro, Nosotros en este momento no estamos siendo perseguidos, por ejemplo. pero la maldad está igual, o sea, como han llegado de tantas partes a dañar el país, la nación nuestra, es como de tribulación, ¿o no? Es como de tribulación. Porque yo siempre decía, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros, nuestra nación? Y hoy se da un punto para que usted me dé la... Pero aquí hay una división aquí. Claro. La iglesia, que somos nosotros, Sí. está arrebatada ya. Ya. Por eso que estamos hablando del futuro remoto de Israel. Aquí se produce todo esto. Cuando Jesús regresa aquí, al final de los 1260 días, Jesús regresa y viene con la iglesia. Viene con la iglesia, no baja a la tierra, llega a las nubes, solamente de las nubes, ¿cierto? Actúa. ¿Ya? Bueno, se quita el sacrificio continuo. Quitar el sacrificio continuo significa todo este sacrificio que hace Israel, ¿cierto? Diariamente. Hay sacrificios que hace en la mañana y otros sacrificios en la tarde. ¿Se acuerdan que Antíoco Epífanes, el que nombramos, que decía que era el anticristo del Antiguo Testamento? Él lo hizo. Él lo hizo. Destruyó prácticamente la iglesia y se quitó, se paró toda la adoración de Dios y todo, y destruyó el altar y todo lo destruyó. Ya, ¿dónde quedamos? Versículo 6. Versículo 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuánto durará este tiempo de tribulación? No, versículo 6. Ya, Y dijo uno al varón vestido de lino. ya, el 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, o sea, estaba caminando sobre las aguas, ¿ya? O sea, o instalado sobre las aguas. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será de tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este periodo de 3 años y medio
Es bien conocido en otros pasajes de la profecía bíblica. Y aquí me gustaría citarles algunos versículos porque no solamente está en Daniel, sino que también en Apocalipsis. ¿Sí? Recuerden ustedes que siempre hemos hablado de que es mejor estudiar el Apocalipsis con Daniel o Daniel con el Apocalipsis al lado. ¿Ya? A ver, Jonathan, Daniel 7:25 y 9:27. Michael, Apocalipsis 11, 2 y 3. Apocalipsis 11, 2 y 3. Armando, Apocalipsis 12, 6. 12, 6 y 12, 14. Y Anita, Apocalipsis 13, 5. Ya. Jonathan. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ya, entonces. Y 9:27. Ya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya, está hablando entonces del levantamiento de lo que es ¿cuánto se llama? La abominación desoladora, dice, y el establecimiento del reino de Jesús. Ahí entonces liberado, ¿cierto?, el pueblo de Israel nuevamente, ¿cierto? Y comienza otra época. Apocalipsis 11:2, ¿quién lo? Michael. 11:2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya. Ahí ya se está refiriendo a los gentiles, ¿no? Que van a pisar entonces el templo del Señor. ¿Y cuál es el otro? 12:6. 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. No, 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya, ahí está nombrado entonces. Y Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es el anticristo, para gobernar, perseguir y blasfemar en este tiempo. ¿Ah? El segundo tiempo, digamos, es el terrible, cuando ya se manifiesta como es realmente el anticristo. Y aquí lo define, ¿no? Gobernar, perseguir y blasfemar contra el pueblo de Dios. Ya. 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel,
Ya, pero vamos a ver primero el yo oí, mas no entendí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros leemos esto y no entendemos nada, a menos, ¿cierto?, que empecemos a buscar, a investigar lo que otros eruditos, ¿cierto?, han estudiado y nos han dejado comentarios para nosotros. Esto nos consuela, dice, y Daniel no entendió todo tampoco, aun cuando él lo escuchó de primera mano. O sea, fue directo. O sea, a lo mejor podría haber entendido él lo que le estaba diciendo. Por último, haberle preguntado, ¿qué significa esto? Pero no. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Quizás Daniel hizo esta pregunta porque estaba ansioso, ya que él entendió qué tan terrible iba a ser el tiempo de la angustia. Y le dice entonces, anda Daniel, el ángel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Anda Daniel tiene otro significado. Literalmente significa vete. Vete. Pero no en el significado físico. El ángel le dijo a Daniel que se apartara mentalmente en cuanto a estas interrogantes. Se fijan que no es una cosa de poder entenderla tan fácilmente. Ándate, le dice, no tenga en tu cabeza tantas cosas. Esto está escrito, está sellado, ¿cierto? Y hay que esperar ese tiempo del fin. Así que no te hagas más problemas. Más detalles, le dice, se revelarán después, pero Daniel debía estar satisfecho con lo que Dios le había revelado hasta ese momento. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la iglesia? No, en Apocalipsis. El versículo 10. Muchos serán, dice, limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. O sea, los impíos, aquí es cuando se produce esa separación, ¿no?, entre los que aceptan el evangelio del pueblo, en el pueblo de Israel y los que no. O sea, los que no aceptan son los impíos, entonces ahora. Y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente y ninguno procederá impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí comprenderán. ¿Ya? El interés masivo de la profecía y el desarrollo increíble en el entendimiento de la profecía bíblica en los últimos, dice, 150 años, este autor, nos debe hacer ver que verdaderamente, dice, estamos en el tiempo del fin. El problema es que nosotros queremos acotarlo mucho. Queremos saber cuánto dura el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo? Él dice que el tiempo del fin estamos viviéndolo. Pero a lo mejor, ¿cierto?, parte lentamente y se empieza a extender. ¿Cuánto dura? No sabemos. Pues allá hasta el juicio después, el juicio de las naciones. Después viene el milenio, ¿cierto? Y de ahí ya no se sabe más ya. Pastor, y también el tiempo, o sea, como dice, el tiempo del fin, también es el tiempo del fin de cada persona, porque realmente, como siempre, ha sido la rueda gira y unos se van antes y siempre se van a ir naciendo y muriendo personas. Entonces, también me asalta esa inquietud, se puede decir, como no lo puedo entender de Ya. repente. No, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que nosotros morimos y se nos acaba No, todo? nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor si ya lo... Ya, pero usted vive
sigue viviendo con el Señor en el cielo. Y los que no han aceptado a Jesucristo como Salvador. ¿Qué? Eso es lo que queda para ellos. O sea, Después hay una eternidad. Después de que uno muere, entra la eternidad. Y la eternidad, ¿cierto? Uno es con el Señor y el otro va a estar calientito todo el tiempo. En el infierno. Por eso no hay que pensar en que hay una vida que uno se muere y no hay nada más. Hay eternidad. Cuando miramos la historia de la iglesia, vemos que Dios exitosamente ha enfocado a la iglesia en áreas específicas de la doctrina en diferentes periodos. Nuestro entendimiento actual de muchas áreas de la enseñanza bíblica fue solo más definido de una manera cuidadosa y precisa después de que Dios señaló a la iglesia que se enfocara en áreas doctrinales. Por ejemplo, del segundo al cuarto siglo, cuando ya la iglesia ya no estaba, la iglesia estuvo en el primer siglo, ¿no? Casi totalmente en el primer siglo. Del segundo al cuarto, la iglesia se enfocó en la doctrina de la Escritura. ¿Ya? En el cuarto siglo, el enfoque está en la doctrina de Dios, en la Trinidad. En el quinto siglo, el enfoque está en la doctrina de Cristo. O sea, se habló mucho más ya de Cristo, ¿cierto? Recuerden ustedes que cuando se acabó, empezó la iglesia, ¿cuál era el discurso de la iglesia? Cristo viene pronto. Ya, pero se habló en toda la iglesia primitiva de la resurrección de Cristo. Ahí está el enfoque, ¿ya? Bueno, en el siglo XV y XVII, el siglo V hasta el VII, estaba en la doctrina del hombre. En el XV y XVII estaba en la doctrina de la salvación. En el XVI y XVII estaba en la doctrina de la iglesia. Y en el XIX y XX o XXI, ¿cuál es el enfoque que hay ahora? ¿Se acuerdan? ¿Lo han notado? ¿Cierto? Las últimas cosas. El regreso de Jesús. Ese es el enfoque que hay ahora en este tiempo. Y dice que muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Esta es otra predicción, lo cual era futuro para Daniel, porque este decreto de purificación es únicamente posible después de la obra de Jesús en la cruz. Y los impíos procederán, dice, impíamente. ¿Recuerdan? Y desde el tiempo que sea quitada el continuo sacrificio, ahí en este tiempo, ¿dónde quedé? Habrá 1290 días. Ahí están puestos 1200 más 30 de ahí, en que Jesús regrese y que Jesús quede instalado, ¿cierto? Nuevamente. Y Daniel dijo que desde el tiempo de la abominación desoladora, simplemente podríamos apuntar en el calendario al final de la consumación de todas las cosas, 1290 días. Son los 1260 más los 30. Y este es porque Jesús señaló la profecía de Daniel de la abominación desoladora como la señal que marcará su inminente regreso. Bienaventurado el que espere. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay, ¿cierto? Aquí hay más, 45 días más en que Jesús termina instalado para el juicio de las naciones.
Es muy posible que este periodo de juicio de aquellos que vivieron a través del periodo de tribulación y han sobrevivido en alguna forma durante este holocausto, cuando el juicio de Dios será derramado sobre la tierra, cuando ellos sean traídos a estar delante de Jesús en este juicio, y que este juicio de parte del Señor tomará un periodo de 45 días. Y le dice a Daniel, y tú irás, versículo 13, hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La mente de Daniel estaba llena, dice, de pensamientos excitantes y temibles. Quizás era fácil para estas cosas convertirse en una distracción, en lugar de una bendición para él. Así que el ángel concluyó con un recordatorio importante. Le dice, tú irás hasta el fin. O sea, va a ser protagonista prácticamente hasta el fin Daniel. ¿Qué edad irá a tener? Dios tenía un curso en el cual Él quería que Daniel completara y Daniel necesitaba estar enfocado en eso. Al final del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Pedro sobre su destino de morir como mártir de Jesús. Pedro quería saber acerca del destino de Juan, así que le preguntó a Jesús, ¿qué de Juan? ¿Se acuerdan? Busquen a ver Juan 21, 22. ¿Qué de Juan? Y Jesús respondió, ¿y qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa a ti de Juan? No te preocupes de Juan. ¿Ah? Juan 21, 22. Primera, segunda. ¿Ya? Juan 21, 22. No vaya a estar hablando primera de Juan, algo así. Juan, el Evangelio de Juan. Ya. ¿Lo tiene Anita? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Gracias. ¿Qué de ti? Sígueme tú. No te preocupes de otra cosa. De la misma manera, Daniel no debía gastar todo su tiempo y energía especulando y preocupándose sobre las cosas que él no podía saber. Él simplemente debía de obedecer la palabra, de ir por su camino hasta el fin, algo que todos debemos hacer. O sea, nosotros no tenemos que angustiarnos, ¿cierto?, sobre lo que va a pasar, no sabemos cuándo va a ser, así que no sacamos nada. Lo que sí, ¿cierto?, tenemos que proceder y vivir como lo hacía Daniel. Daniel, que estaba en tan buena opinión de parte de Dios, así que lo quería él. ¿Alguna preguntilla? Hemos terminado con esto. Pienso que en el fin de los tiempos que habla Daniel, quizá uno lo puede visualizar. Lo que vivimos ahora, como decía la hermana, creo que en la antesala es como para acostumbrarse a saber lo que viene. Es como, por ejemplo, yo lo veo así, quizá se lo he hecho personal, pero es como lo asimilo con los ovnis. Asimilo que cuando la iglesia, porque yo creo que vamos a ser arrebatados antes que el Señor encuentre el Señor de la gran tribulación, van a tratar de buscar alguna explicación por qué tanta gente desapareció. Es como lógico pensar que a lo mejor vinieron los ovnis y se lo mataron algo así. Entonces, creo yo que estos acontecimientos, lo que estamos viendo ahora, solo es la antesala de lo que viene. Cuando venga, quizás no va a ser tan drástico el cambio. Por ejemplo, lo que está haciendo el Trump de Estados Unidos, quizás es algo muy parecido a lo que va a hacer el anticristo. Quizás a nivel más global, digamos, aunque lo que está haciendo igual es algo a nivel mundial, porque también afecta a la economía de todo el mundo. Entonces creo que nos vamos a ir acostumbrando a eso, entonces cuando aparezca, no sea algo nuevo, sino que ya sea algo que como que de alguna manera lo han tratado, ha sido algo repetitivo en el tiempo, ya sea por algún presidente, a lo
un líder político, alguien importante, cosa que cuando esto comienza a suceder sea algo relativamente normal. Y esa normalidad lo hace ser que no sea algo negativo, algo malo. Es como, por ejemplo, solo como poner ejemplo, la aceptación del matrimonio homosexual. O sea, estamos viendo tantas cosas que ya se está notando que la mentalidad de la gente está cambiando. Porque si esto lo hubiese presentado como se presenta ahora, hace unos 30 años atrás, seguramente hubiese una posición tremenda. Ahora, en este tiempo, es más fácil aceptarlo. ¿Por qué? Porque se ha ido acomodando esta situación adelante de a poco. De a poco. Se ha ido normalizando. Se ha ido normalizando. Ahora, ya hablar de los adolescentes que se queden gato o perro, se identifican psicológicamente como un gato, o sea, eso ahora ya parece terrible, me imagino que hace 20 o 30 años atrás era impensado, pero se está normalizando. Yo he visto entrevistas a los padres de los niños y dicen, si él se siente bien, yo lo apoyo, o sea, no hay ninguna dirección, es solamente una decisión de un adolescente que no sabe a dónde va la vida. Entonces, yo creo que algo así de los últimos tiempos, Pablo habla que en los últimos tiempos va a haber oposición entre los padres y los hijos, hombres avaros, hombres que van a pensar sobre ellos, que no van a pensar en Dios. Entonces, todo eso es como la antesala de lo que viene. Lo que hemos vivido hasta ahora y lo que hemos visto es incomparable a lo que viene. Y yo le decía a Dani, si como usted decía que va a haber, y lo menciona como la abominación desoladora, es inclusive peor que el holocausto. O sea, si vimos que el holocausto era algo terrible, un genocidio en donde la gente moría de hambre, hacían experimentos con los niños, se violaban a las mujeres y todo eso era tremendo, imagínense que lo que viene es peor que lo que hemos visto a través de la historia. Entonces, queda una reflexión profunda que lo que Dios ha cumplido hasta ahora, lo que se ha cumplido hasta ahora, quiere decir que lo que viene es tan verdad como lo que se ha cumplido. ¿Y qué nos queda a nosotros como iglesia? Saber que eso se va a cumplir, como decía Dani, perseverar en la palabra, perseverar para también entender y saber lo que viene. Porque una cosa es vivir sin saber lo que viene, y uno puede decir, no sé, vivo una vida como creo que es correcta. Conociendo, pero cuando conocemos los tiempos, que es lo que usted está hablando ahora, y que la palabra de Dios nos enseña, nos da a entender lo que viene. Entonces podemos de alguna manera estar preparados, aunque no sabemos el momento, el instante, el día, el año, la hora, el minuto, no lo sabemos, pero sí hay certeza de que sí va a ser. Ahora, lo importante es saber que nosotros tenemos la esperanza de que vamos a reinar con Él. De alguna forma vamos a estar con Él, el reino de Él, pero vamos a ser parte de aquellos que han sido limpiados. Estamos invitados a eso. Y eso nos da esperanza, no solo para nosotros, sino que también compartir esta esperanza a aquellos que no conocen, a aquellos que quizás no tienen idea, que son ignorantes en esto, o seguramente pueden compartirlo con alguien que sí sabe, pero no tiene la determinación de decir, ok, Está convencido. claro, no ha tenido una transformación en su interior, no va a cambiar. Si en alguno de nosotros hay duda, también esto es para que nos ayude a tener certeza de que la palabra de Dios se ha cumplido hasta hoy, y no me queda duda tampoco que se va a cumplir con el transcurso del tiempo, pero como digo, es tan sutil que al final uno con el tiempo se convence de algo que quizás si lo hubiese pensado un tiempo atrás, hubiese sido una cuestión tortuosa. Bueno, los que son más antiguos aquí podrían decir, cuando eran chicos, si se veía, por ejemplo, el homosexualismo entre mujeres, entre hombres, era algo impensado, o sea, quizás existía, pero ni siquiera. O sea, existía, claro. Existía, pero muy oculto. Pero ahora, por ejemplo, es normal, y más aún, la ley lo ampara. O sea, no podemos discriminarnos. Ni siquiera en el trabajo. En el trabajo no se puede discriminar a una persona que tenga una condición sexual distinta por ese motivo. Entonces, todo va en esa dirección. A lo bueno, a lo normal, van a cambiar, lo dulce, por la mala. Y así, es cosa de ver la realidad de nuestro país, ni siquiera ir tan lejos a Israel. Pero estos tiempos que nosotros estamos viendo que son
para el pueblo de Israel, sí. La iglesia ya está arrebatada, arrebatada. Pero aún así, cierto, lo que estamos nosotros viviendo hoy día, ya les dije, era como una muestra de los tiempos finales. Porque la maldad se está desatando, pero rápidamente, así como que la tenían contenida así y la soltaron. Aunque ha habido maldad, como decías tú recién, pero era tolerable. Ahora la cosa ya está cambiando, está sucediendo mucho más rápida, con mayor intensidad, ¿cierto? Y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos difíciles. Yo la verdad es que mirar las imágenes de todos los bombardeos que hay y es una batalla que se produce ahora en el cielo, ya no hay invasión de personas a otra nación. Es todo en el cielo, ¿cierto? Misil para allá, un dron para allá, y listo. Y se destruye, uno destruye en otro país, ¿cierto? Sin siquiera haber visitado, haber mirado para allá. Da pena la verdad. Pues se supone que, o sea, no es que se supone, uno cuando está en nuestra vida que está el resto para vivir, al menos yo pienso de no hacerle daño a nadie, de vivir con mis hermanos que son mis hermanos de la sangre, ayudarnos, porque hay uno que está pasándola mal, ayudar, tenderle la mano. Y Claro. en otras familias no se ve eso. Yo conozco amigos, vecinos, que son hermanos, y pasa uno por allá y el otro por acá, y no se miran, y no se hablan, y no se saludan. Entonces, si está ¿cómo se llama? El orgullo, como dice la palabra del Señor, yo siempre trato de acordarme de lo que estudio, de lo que usted nos enseña, de lo que cuando mi hermano Armando, mi hermana Ani predican adelante, cualquiera que le toque, y no están así como restregando para que nos demos cuenta y valoremos lo que se nos enseña, o sea, busquemos cada vez más para no sentirnos tan así que de repente podemos pensar equivocadamente también, y también nos vamos a equivocar, pero si estamos firmes en el Señor. Amén. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Jonathan, ¿podrías tú? Perdón, yo quiero pedirle antes de que mi hermano Jonathan ore, quiero pedirle por favor si pueden hacer una oración por mí, porque mañana tengo nuevamente, he estado toda esta semana en el hospital, en el consultorio, y así todo. Y mañana tengo que, me citaron a las 8:30 de la mañana, y me van a dar los resultados de las radiografías que se me tomaron ahora. Entonces, yo sé que el Señor está conmigo y todo. Además que yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad en todo lo que la respuesta que usted me vaya a dar. Pero igual yo quiero pedirles que oren por mí, porque mañana yo salgo solita. Bueno, yo terrenalmente soy sola, pero sé que el Señor está siempre conmigo. Pero igual para allá todo es como medio complicado andar temprano, el maldadoso anda por todos lados. Pero igual yo sé que el Señor está conmigo, no dudo. Ya. Entonces Jonathan va a incluirle en la oración. Ya. Amén. ¿Oramos entonces? Oramos. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, agradecidos estamos por este día, por esta enseñanza, por esta revelación, y
Muchas cosas internamente pasan en nuestro corazón, Señor, al escuchar esta revelación que tú le entregaste hace bastante tiempo a tu siervo Daniel, pero aún así esto está vigente en los tiempos presentes de este futuro, Señor, y es un llamado también para que seamos entendidos en los tiempos que están sucediendo cosas, Señor. Y como tú dijiste, y tus discípulos también mencionaron que la palabra no puede ser quebrantada. Eso quiere decir que cada cosa que tú dijiste se ha estado cumpliendo, Señor. Y confiamos que va a seguir así, cumpliéndose a cabalidad, Amén. sin excepción alguna. Amén, Señor. Todo lo que tú dijiste Dios se va a eterno, cumplir. Padre nuestro, Señor. Permítenos permanecer en ti, Señor, Escucha, Señor, la oración de tu siervo, por favor. ser de bendición para aquellos que aún no te han conocido, Señor, Ven aquí, Señor. y exhortarnos unos a otros en la fe, en este camino, Señor, en las dificultades próximas y venideras que están por presentarse, Señor. Permítenos fortalecernos unos a otros en amor, Señor, perfeccionarnos, Amén. porque el amor disipa todo temor y vencemos al miedo, Señor, cuando te vemos a ti y entendemos que tú eres la fuerza que nos impulsa, Señor. Te pido también por la hermana Rosa, Señor, sé tú ayudándola, guiándola en su camino, Señor, cuidándola de ida, de regreso, y entendiendo de que tú haces la obra en cada uno de nosotros, Señor. Nos rendimos a ti, entendiendo de que queremos honrar tu voluntad, Señor. Queremos disipar nuestros propios pensamientos, Señor, y entregarlo a ti para que tú nos des lo que es real, Señor. Y no importa lo que llegue a suceder en esta tierra, porque nos afirmamos y nos sostenemos de tus promesas que son fieles y verdaderas para cumplirse, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Cuida al pastor, a los hermanos y hermanas que están acá, Señor, que dispusieron este tiempo para aprender un poco más de ti, Señor. Que la única manera de conocerte es pasar tiempo contigo, Señor. Y gracias porque permitiste que pudiéramos apartar este tiempo, Señor. Y toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Y pase lo que pase, no importa si nos caemos, sabemos que tú estás ahí para ayudar a levantarnos, Señor. Amén. Amén, Señor. Sí. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Fortifica nuestra fe, Señor. Hazla crecer. Hazla crecer como un árbol frondoso que en su tiempo da fruto. Un fruto para tu deleite, Señor. Para tu deleite. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras la verdad y disipas toda mentira. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos dejaste al Espíritu Santo y Él ministra a esta congregación, Señor. Gracias. Cuídanos de regreso a nuestros hogares y permítenos ser de bendición a nuestras familias y alcanzar a aquellos que se resisten a ti, Señor. Entendiendo de que no somos nosotros los que convencen, sino que es tu Santo Espíritu, pero permítenos ser el medio. Permítenos ser el medio, Señor. Y tener esa convicción que nos va a ayudar incluso a dar esa milla extra, Señor. Amén. Y aquellos que son entendidos resplandecen y brillan como las estrellas, Señor. Aleluya. Queremos ser como aquellos entendidos que resplandecen, Señor, porque la luz disipa toda oscuridad, Señor. Reflejar un poco de tu luz en este mundo
de tinieblas, Señor, pero tu luz brilla más, Señor, brilla más. En nombre de Jesucristo, hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gozosos estamos de conocer un poco más de tu carácter. En nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. 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 Ya.